que está hastiada de la corrupción del Partido Popular. Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Póngase a trabajar, si es que no tiene mayoría el gobierno, si es que podemos sacar reformas conjuntamente en algunos aspectos, pero pónganse a trabajar en vez de presentar mociones de censura. Señor Mariano Rajoy, no vamos a presentarle una moción de censura porque tengamos diferencias ideológicas, sino porque ustedes están parasitando las instituciones del Estado. Anem a votar. Repetim la votació. El taquígrafo, con Carla Moya, en Voz Paralela. Nuestro programa número 27. Hoy me acompaña, está representando Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carla. Bienvenidos en nombre del equipo de Voz Paralela y recordaros que podéis seguirnos en streaming a través de Facebook y comentar en las redes sociales con el hashtag taquígrafo. Antes de que des paso a los invitados, Carla, sí que me gustaría decir que un año más tenemos la lotería de Voz Paralela con participaciones a 2,50 y que podéis preguntarnos por ellas. Muy bien, pues vamos a presentar ya a nuestros invitados de hoy. Está con nosotros nuevamente Aida de Lucio, periodista. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carla, ¿qué tal? Álvaro Sánchez, también periodista. Hola, buenas tardes. Luego tenemos a Sara Soldán. Buenas tardes. Politóloga. Y a Juan Navarro, también periodista. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar, como no, de Cataluña, de esta posible, casi ya cada vez más cerca aplicación de este artículo 155, la reacción que ha habido en los distintos partidos, que va a hacer Puigdemont, todo lo que está ocurriendo también en el Senado, la posible reforma constitucional, y vamos a escuchar un audio antes de nada. Ningún gobierno, insisto, ningún gobierno de ningún país democrático puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley, que se cambie la ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás. El govern espanyol, amb el suport del Partit Socialista i de Ciudadanos, ha pres el pitjor atac a les institucions i al poble de Catalunya des dels decrets del dictador militar Francisco Franco abolint la Generalitat de Catalunya. El pasado 3 de octubre, el jefe de Estado, el rey, nos dio un mandato a todos los poderes del Estado. Dijo literalmente que había que restituir el orden constitucional, el Estatuto de Cataluña y la Constitución en Cataluña. Parece evidente que el Partido Popular, que el señor Mariano Rajoy, que recordemos que capitanea el partido más corrupto de Europa, acaba de suspender la democracia en Cataluña y, por lo tanto, acaba de suspender la democracia en España. Creo que resulta evidente decir que el señor Mariano Rajoy, el jefe del partido más corrupto de Europa, acaba de romper los consensos, los pactos del 78, los pactos de convivencia, los pactos territoriales del 78, suspendiendo, como digo, la democracia en Cataluña. Que lo piensen bien, que lo reflexionen bien, porque el secesionismo nada tiene que ver con la izquierda. ¿Qué es de izquierdas exactamente? ¿Poner urnas pero sin ningún tipo de garantías? En un país que ha sufrido durante 40 años una dictadura, no se puede banalizar la democracia como está haciendo el secesionismo. Es de izquierdas, compañeros y compañeras, defender a un colectivo que lo que está haciendo es proclamar la independencia como consecuencia de una insolidaridad con otras regiones de España por el mero hecho de que pagan más recursos de lo que deberían pagar como consecuencia de su integración en España. Pues escuchábamos las voces de Mariano Rajoy anunciando que se prosigue la senda del 155, las posteriores reacciones políticas del propio Carlos Puigdemont, las de Albert Rivera, Pablo Echenique y Pedro Sánchez. No sé qué os merecen estas declaraciones, si queréis empezamos por Juan, por ejemplo.
Bueno, buenas tardes y gracias por darme el turno de palabra en primer lugar. Yo creo que más o menos ha dicho de todos lo que podríamos esperar. El PP ha dicho lo que va a decir, guste más o menos, se mantiene en sus 13 en la aplicación del 155, Cataluña es muy mala, se ha saltado la Constitución y van para adelante. Luego a mí quizá me sorprenda un poco más el PSOE, que con la reincorporación de Pedro Sánchez como capitán de la nave ha dado una vuelta a las andadas cuando parecía que el no es no, que el 155 no, y sin embargo 155 sí, por narraciones sólidas o menos sólidas, pero el caso es que ha dado otra vez su brazo a torcer y habría que valorar esto como sienta en su electorado. Sí, bueno, pues un poco en la línea de lo que decía Juan. Creo que son declaraciones que esperábamos oír de todos los partidos. Echenique hablaba de suspender la democracia con la aplicación del 155, un poco por la línea en la que se ha mantenido Podemos durante todo el proceso. Pedro Sánchez sí que hablaba también, bueno, esa vuelta de tuerca, ¿no? De no lo vamos a permitir o no se puede llegar a esta situación y al final pues vemos como si se ha tenido que llegar a esta situación por determinados o diferentes motivos. El PP en sus de aplicarlo como carta en blanco, como quieran llamarlo, pero bueno, era algo que ellos iban a aplicar y que todos sabíamos y que esperábamos que estas declaraciones y las palabras de ellos. Bueno, pues en la línea de lo que se ha comentado, cada partido político está buscando su posición, está buscando transmitir sus mensajes y yo los veo claramente orientados hacia unas inminentes elecciones. Vamos a ver qué sucede en los próximos días, si realmente se convocan esas elecciones, pero yo creo que los partidos, aunque no lo reconozcan, saben que van encaminados a unas nuevas elecciones y en base a eso pues están buscando colocar sus mensajes y buscar sus posiciones diferenciadas los unos de los otros. Pues no hay nada nuevo bajo el sol. Efectivamente, los partidos políticos, todo el espectro está buscando su rédito electoral. No hay nada más que oírles. Podemos estar también en sus 13, buscando llamar la atención de ese electorado que le puede robar al Partido Socialista. El Partido Socialista está enfocando su discurso hacia no pueden banalizar la democracia. El Partido Popular sigue enrocado, creo que no se dan cuenta de la situación tan grave a la que nos han llevado entre todos. Bueno, vamos a hablar, hay distintos frentes abiertos, porque ya está siendo una convocatoria de elecciones. La SCUR no está de acuerdo con dicha convocatoria, que si se declarará la independencia antes de celebrar las elecciones o no se declarará y se hará, no tienen ley, entonces se tendría que hacer según la ley orgánica que hay para celebrar las elecciones autonómicas y municipales. No sé si eso sería una vuelta a la legalidad y se consideraría como tal, o esto no será suficiente y aunque se convocaran elecciones pensáis que se seguiría aplicando ese artículo 150. Pues ahí está un poco lo que va a pasar en los próximos días, ¿no? Antes de venir aquí estábamos, he leído que efectivamente Puigdemont va a acudir al Senado para su derecho a réplica, en los próximos días y veremos qué es lo que expone, porque yo creo que dependerá un poco de cómo, si da un poco el brazo a torcer o no lo da. Yo creo que a lo mejor no, como ha estado haciendo hasta ahora, no va a declarar tan claramente la independencia, pero no se va a bajar de la burra en este caso y veremos si con unas elecciones se aplicaría el 155. Mi opinión es que a lo mejor si hay unas elecciones no se debería aplicar y habría que tender la mano e intentar llegar a algún tipo de acuerdo. A mí, francamente, me parece bastante cuestionable que en caso de comicios vaya a cambiar mucho el espectro político en Cataluña y eso vuelve a conducir al tira y afloja, al yo voy por un lado, tú por el otro, y de nuevo volveríamos a hablar de negociación, de si tiendes la mano, de si yo te cojo el guante o no, y bajo mi punto de vista estaríamos de nuevo abocados al 155 o no, pero no creo que ninguno de los partidos esté en condiciones de arrastrar a su electorado, lograr una movilización importante de cara a cambiar las cifras de parlamentarios en el Parlamento catalán.
Yo estoy de acuerdo contigo, Juan. Yo no creo que vaya a cambiar mucho el espectro. Y respecto a si va a haber elecciones o no, bueno, esta mañana el ministro de Justicia catalán, que ya tiene WhatsApp que se pide catalán, ha dicho que van a ir, aunque se celebren elecciones, aunque Puigdemont las convoque, van a seguir adelante con el 155. Y la cuestión es que el Partido Socialista ha reculado y ha dicho que si Puigdemont convoca elecciones, ellos quizás ya no apoyarían la aplicación del 155. Entonces veremos si el Partido Popular sigue adelante, aun prescindiendo del apoyo del Partido Socialista. En caso de que se convocaran elecciones, efectivamente el panorama no sería muy distinto, aunque estamos ante una situación inédita. Esta crisis sí que podría cambiar un poco el panorama, pero no mucho. Quiero decir que no se van a producir mayorías suficientes como para que llegáramos a tener un cambio radical. Por otra parte, pienso que no se debería aplicar el 155 en caso de que llegáramos a estas supuestas elecciones, y se debería llegar a un consenso, pero no a un consenso conducido por una de las partes, ni a un café para todos, ni un traje hecho a medida para uno, sino uno que ponga de acuerdo a todos y que llegue a lo que importa, que son la gente, los ciudadanos. Muchos partidos piensan que quizá unas elecciones sea la única manera de desbloquear la situación. Esta tarde ha habido una reunión de senadores catalanes que han sido convocados en el Parlamento para discutir sobre el 155, y, por ejemplo, el expresidente Montilla, el senador del PSC, ha hecho alusión a toda la situación, creo que ha hecho cosas bastante interesantes. No sé si os digo alguna vez si os parece a vosotros. Ha dicho que, bueno, que haciendo referencia a otro tema de los que vamos a hablar, de revisar el modelo autonómico, que esto debería ser una de las cosas que intentará solventar un poco las diferencias que hay entre el gobierno central y el Parlamento. Y también ha dicho que ha habido una escala de a ver quién puede más entre el Parlamento y el gobierno central, y que al final ninguno se ha dispuesto a dar su razón a torcer. Incluso ha llegado a decir que el supuesto diálogo que proponía Puigdemont no era en realidad una propuesta de diálogo. Bueno, ya lo dijo en 2012 Tardá, cuando hablaba con Pablo Iglesias, precisamente, que era entonces semianónimo en La Tuerca, que cito textualmente, dijo que el 155 nos vendría de coña. Porque claro, hay que ver hasta qué punto apagar un fuego con gasolina repercute positivamente al que ha provocado ese supuesto fuego. Quiero decir, desconozco cómo el 155 va a afectar a la situación catalana, pero posiblemente a ese bloque independentista no lo vaya a parar de los pies, sino todo lo contrario, va a espolear, va a seguir esgrimiendo sus argumentos de España es roba, de España dictadura del 78, España nos está sometiendo, y al fin y al cabo eso no sé si es lo que le interesa a los partidos independentistas, pero está de su lado, está más de su parte que un argumento contrario. También ha dicho que había dos cosas que serían necesarias: era un cambio de actitud por parte del gobierno central y que Cataluña tenía que corregir el rumbo y evitar la aplicación del 155. ¿Le parece que tanto la aplicación del 155 como una declaración unilateral de independencia, las dos cosas son? Claro, es un poco lo que hablaba antes, perdón, Sara. Lo que hablaba antes, Sara, no tiene que llegar a un acuerdo, pero no un traje a medida hecho para ninguno de los dos. Lo ideal sería que ambas partes cedieran, no ceder, sino se entendieran, pudieran llegar a un acuerdo apto para las dos partes, en las que ambos se sintieran cómodos y en la que se dieran, pues hubiera un diálogo real y no tira y afloja de falsos acuerdos o de falsos convenios. Creo que el 155 no convendría a nadie y solo sería revivar más la llama y alterar más a los independentistas. Cataluña no, perdonar, los independentistas han tenido un relato muy clave, es un relato que al gobierno español, en concreto al Partido Popular, le ha faltado, no han tenido un relato.
el independentismo ha ganado la batalla de la dialéctica del relato, sobre todo de cara al exterior. Con esto quiero decir que el independentismo tenía muy claro cuál era su comunicación, cuál era su plan para que la gente pensara que aquí efectivamente se estaba dando un caso de opresión hacia un pueblo. Lo que se vio de cara al exterior, se vio una imagen de cómo un pueblo quería votar y cómo se le fue impedido. Obviamente la situación es mucho más compleja que esto, pero eso es lo que se vio en el exterior. Y si se aplicara el 155, cabe ver cuánto les convendría a los independentistas. Hablando de esa respuesta exterior, ¿qué os parece esos vídeos un poco dramáticos que se han hecho de la situación en Cataluña? Bueno, pues he escuchado que el vídeo estaba basado en un vídeo que se había hecho propagandístico en Ucrania y bueno, pues yo he visto el vídeo y la verdad es que me ha parecido, pues lógicamente un poco exagerado, pero bueno, es lo que tiene la propaganda, ¿no? Que se pone solo la visión que interesa e incluso creo que había algunas imágenes que no se correspondían con el relato, que eran de manifestaciones de fuera de Cataluña y demás, pero bueno, analizando simplemente eso como propaganda política, pues tengo que decir que es una propaganda bastante efectiva y bueno, que cumplía su cometido, transmitía el mensaje que quería transmitir y desde ese punto de vista, pues yo creo que el mensaje ha llegado. Nos parece que a lo mejor esa exageración de la situación no es que no sea grave, pero el vídeo daba a entender como que, a mí por lo menos, como si hubiese un genocidio en Cataluña. Sí, como si hubiera una presión real, ¿no? Sí, es bastante grave este vídeo y pienso que se debería no tomar medidas, pero no es una situación baladí como para que estemos proyectando de cara al exterior una imagen de genocidio, de como si estuvieran matando, masacrando a una población entera. Yo creo que el que mínimamente esté informado de cara al exterior sabrá buscar el sesgo, pero para el que no, pensará que estamos en guerra. Yo firmo debajo de lo que dice Álvaro, porque en el ámbito propagandístico, no es que valga todo, pero vale prácticamente todo. Ellos van a vender su mensaje y hacen bien. O sea, aquí cada cual defiende su postura y es razonable que lo hagan con un vídeo, con unos tweets o con el formato que consideren oportuno. Yo quisiera destacar que cuando hablo de estas cosas tengo amigos que están en el extranjero, están estudiando fuera y me acuerdo de mi amigo Pablo que está en Roma y dice, joder chicos, que yo me informo en los medios de aquí, de Roma, de Italia y parece que la situación catalana es lo que comentaba Sara, una auténtica invasión, una tropelía hacia los derechos humanos. Y porque, claro, la imagen, y es cierto que son al fin y al cabo policías o fuerzas del orden o fuerzas de seguridad impidiendo que unas personas voten. Y es verdad, eso es cuestionable, es cuanto menos cuestionable. Pero ¿qué pasa? Que subyace que es una votación ilegal. Nos guste más o menos que sea legal o no, porque está muy bien votar, la democracia es lo que tiene y mola mucho. Pero ¿por qué es ilegal? Ahí es donde deberíamos empezar la discusión, quizá. Y ahí es donde subyace todo, al fin y al cabo. Haciendo alusión a algo que estás comentando de la votación, también se ha comentado hoy en la reunión que os digo, creo que también ha sido Montilla, que ha dicho que Quito ha dicho saltarse la ley para imponer su decisión, por mucho que haya una votación, no se puede considerar un hecho democrático. Me ha dicho que la respuesta del gobierno central no había sido acertada, de hecho ya lo coordinó anteriormente, pero que eso no justifica que pueda legitimarse un referéndum más allá de que si se haya constatado que hay una movilización importante. Claro, sí, porque independientemente de que sea legal o ilegal, hemos visto que hay una confrontación social muy importante. O sea, más allá de la política, Cataluña como pueblo, como sociedad, está enfrentada. O sea, realmente sí que ahora mismo hay como dos bloques muy claros. O es que o eres súper español, te tachan de facha, de fascista, al independentista que odia a España y que no la quiere ver ni en pintura. O sea, yo creo que luego estamos el resto de la población, ¿no? Como en el medio, que lo que quiere es que haya un consenso ni de un lado ni del otro. Y más allá de que sea ilegal, habría que entender que bueno, la ilegalidad, dentro de la ilegalidad hay una confrontación social muy importante que habría que solucionar por vías legales, de una manera o de otra, pero habría que solucionar cuanto antes para tratar el tema.
¿Creéis que habría sido mejor que el gobierno hubiese hecho como la vez anterior? Que se votó, pero no tenía validez, pero tampoco hizo mucho por el ley. El gobierno, con su reacción, yo creo que pulsó directamente a la máquina de generar más independentistas. Pareciera como si lo hubieran improvisado la noche anterior, al no tener relato, al mandar a todas las fuerzas y al generar más ruido del que deberían haber hecho. Yo creo que efectivamente tenían que haberlo suavizado, que salieran directamente a comparecer y decir, pues aquí no se ha producido una votación legal. No quiero decir, intentar suavizar. Justo lo que hicieron fue generar más ruido y más expectación. Yo creo, no me atrevo a opinar si Mariano Rajoy acertó o no acertó con la decisión que tomó, que fue la de mandar a las fuerzas de seguridad para evitar el referéndum. Lo que sí que está claro es que esas imágenes y la situación actual en la que estamos del 155 es la consecuencia de un proceso muy largo en la que ha habido varios interlocutores. Ahora los interlocutores son Rajoy y Puigdemont, antes era Rajoy más, previamente Zapatero y más, y dentro de un tiempo habrá otros interlocutores, porque la clase política va a cambiar, pero la sociedad catalana es la que va a ser la misma y la que va a persistir en ese enquistamiento que hay, en ese problema que es de una gravedad terrible, una fractura social tremenda y a mí lo que me preocupa es eso, esa fractura social que se sucede en los interlocutores, pero sigue no solo reduciéndose sino incrementándose, y lo que me preocupa es eso, a ver qué tipo de solución hay, porque creo que ahora mismo no hay ninguna solución encima de la mesa para esa fractura social. Quizá a mí lo que más me apena en el fondo, que como bien dice Álvaro, esto no debería ir de nombres. Parece que era Mas y Rajoy, van cambiando exactamente los interlocutores, pero la cuestión es el ámbito social que hay detrás. Y es que a mí me queda la sensación de que estamos con una clase política mediocre. Mediocre porque no son capaces de entenderse, nadie es capaz de dar un poquito su brazo a torcer y nadie es capaz de modificar un poquito su argumentario en busca del bien común, ya no solo de los independentistas por un lado o de los españolitos por otro, sino de esa marea, de esa mayoría silenciosa auténtica, que somos quizá los que estamos en medio. Porque luego llega uno y se planta con la impresora en el Congreso de los Diputados, llega el otro y dice una perogrullada desde la bancada popular y seguimos echando improperios, echando sandeces sin que seamos capaces de encontrar un acuerdo que es para lo que están los políticos, no para defender con más fuerza o menos fuerza mi pensamiento. A mí, me parece muy bien que un político defienda lo que digo yo, pero la gracia de esto está en que encontremos un consenso entre lo que dice el de al lado y el de enfrente. Decía Álvaro precisamente si esta situación le iba a pasar factura al gobierno estas semanas. Lógicamente han ido saliendo diferentes encuestas en El Periódico, en ABC, en Bimar para La Sexta, y la media de las encuestas dicen que el Partido Popular y Podemos bajarían. De hecho, incluso Podemos se colocaría como cuarta fuerza en el Congreso y subirían el Partido Socialista y Ciudadanos. ¿Creéis que, lógicamente, unas próximas elecciones catalanas en esta situación les afectaría directamente, pero creéis que esta situación va a ser determinante para unas elecciones generales que no sabemos cuándo van a ser, si en 2018 o 2019? Yo creo que sí, que toda esta situación de cara a unas elecciones generales desde luego va a influir. Y para unas elecciones autonómicas en Cataluña creo que lo más importante está todavía por llegar, porque parte del artículo 155 es la intervención de los medios de comunicación públicos de Cataluña y creo que esa es una carta muy importante que tiene que jugar el gobierno y ahí va a estar un punto muy importante respecto a las próximas elecciones en Cataluña, desde mi punto de vista. Sí, yo creo que también la situación en Cataluña va a ser determinante, tanto para unas elecciones, precisamente autonómicas y para unas elecciones generales. Me sorprende ya, como todas las encuestas, que el Partido Popular baje en este caso, porque yo, no sé si ya por lo que hemos venido viendo en otras elecciones, creo que va a conseguir incluso más votos. Yo creo que esto le está haciendo... Al final es el que se está posicionando, como está en el gobierno es el que ha tenido que tomar una postura. Todos los que están como en el medio o a lo mejor están en esa parte de que no quieren la independencia van a apoyar al Partido Popular en este caso y creo que incluso podría aumentar sus votos, pero nunca creo que... Mi opinión es que creo que no bajarían en las encuestas.
Yo creo que el panorama es tan volátil y tan de incertidumbre que cualquier hecho te puede cambiar la situación radicalmente de una noche a la otra. Estamos todos expectantes, esperando a ver qué va a pasar en el Senado, a ver qué van a declarar, cómo se van a comportar los actores políticos. Y sí que me sorprende a mí también que el Partido Popular baje. Yo creo que no es el reflejo de lo que está pasando y creo que la situación no cambiaría radicalmente, como ya he dicho antes. Para mí las encuestas son lo que son, más aún en los últimos años. Son un indicativo, pero no deberíamos tomarlas tan en serio como a lo mejor sería deseable, porque parece ser que los españoles nos llaman por teléfono, nos enganchan por la calle y nos da por mentir. Pero bueno, el caso es que también hay que tener en cuenta que somos volátiles, sí, pero el voto duro siempre está presente, sobre todo en el caso del PP. Así que yo también sospecho que en caso de elecciones van a volver a acudir a las urnas de forma masiva. Y me llama la atención que comentaba Aida que Unidos Podemos cae a una hipotética cuarta plaza y yo creo que les está salpicando negativamente, que se les conecta, quisiera saber vuestra opinión también, con el independentismo. Se les vincula a Esquerra, porque sí que es verdad que en otras ocasiones han tenido cierta afinidad, pero yo creo que estos lazos que han tendido anteriormente ahora les está repercutiendo negativamente, porque del mismo modo que han condenado la declaración unilateral de independencia, no lo han apoyado, vaya. O sea, no han estado con ellos, aunque sí que es verdad que tampoco están con la línea del 155. Yo tengo esa impresión y me gustaría saber qué pensáis al respecto. Yo creo que también que Unidos Podemos no ha tenido una posición firme ni se ha mojado, por así decirlo, al 100%. Se han delimitado a atacar al resto de partidos como hacen siempre. En concreto al Partido Socialista, se han mantenido en esa posición, han intentado hacer ver que esto era un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, como si se tratara de algo meramente electoral, y no se han dado cuenta que esta situación era más grave que eso, que intentar sacar rédito a toda costa. Se han dedicado, bueno, quizás es verdad que han condenado las dos cosas, pero tampoco han puesto otra línea, más allá de que ha colado en una declaración, creo que lo dio ayer, dijo que un poco la línea está ahí. Ni 155 ni declaración unilateral, diálogo. Pero más allá de eso no lo han propuesto. De hecho, es cierto que se ha dedicado un poco a criticar a Pedro Sánchez diciendo que permite una cosa y está haciendo otra. Claro, yo el problema que veo de Unidos Podemos en este caso es eso, que no se sabe muy bien o no se aprecia, porque yo creo que sí que tiene una idea bastante marcada de dónde quieren estar, pero no se aprecia o no han sabido transmitirlo dónde están en todo esto. Porque es verdad que sí que apoyaban un referéndum legal o una consulta, que se escuche, un diálogo, pero tampoco la independencia. Entonces, el problema es que creo que no han sabido transmitir bien dónde estaban y lo que proponían para solucionar eso. Pero yo creo que sí que tiene una posición marcada en este caso, que es un sí a la consulta, un sí al referéndum. El problema es cómo conseguir eso, claro. Porque con Ciudadanos teníamos la ruptura del bipartidismo, la famosa entrada de Nueva Política, una un poquito más de centro o de tendencia derecha, otra más tirando a la izquierda, y parecía que iban a proponer cosas distintas, pero sí que es verdad que Ciudadanos ha sabido vender su discurso de no mojarse mucho, de somos catalanes, españoles y europeos. Yo tengo familia en Jaén, pero he llegado a Cataluña y estoy muy contento y muy orgulloso de ser las dos cosas, y sin embargo sí que han conseguido nuevamente vender ese argumentario y no les ha repercutido, al menos en las encuestas, claro, como podría ser esa, no abstención, pero esa línea más blanda. Es que al liberal yo creo que se han mostrado más tajantes sobre todo hoy en el tema de Cataluña. Y además, en uno de los discursos que dio Inés Arrimadas en el Parlamento, dejábamos claro pues esto, ¿no? No pienso pedir el pasaporte a mi familia. Entonces yo creo que en ese sentido, a lo mejor al tener una posición más clara, les ha decidido. Hombre, hay que tener en cuenta que también... que sujeta eso, un poco. Y el origen de Ciudadanos es sí. Justamente. Y además es que Ciudadanos es el partido líder de la oposición en Cataluña. Es el que está llevando todo el peso del desgaste al gobierno de Junts pel Sí. Y también, desde mi punto de vista, yo creo que el mayor beneficiado de toda esta situación es Mariano Rajoy, a pesar de que las encuestas puedan decir otra cosa. Yo creo que, no en Cataluña, pero en
en toda España yo creo que ha salido reforzado con esta situación. Creo que su imagen personal ha mejorado bastante. No sé si Sí, estáis a de acuerdo. nivel nacional puede ser que el tener una línea de actuación le haya beneficiado. Yo el sábado por la mañana, cuando declaró, cuando tomó la palabra Rajoy, recuerdo que lo iba escuchando por la radio y me sorprendió que la rotundidad con la que se expresó Mariano Rajoy, cuando muchas veces ha sido muy cortita ya al pie y me voy a casa a leer el Marca, sino que en esta ocasión fue más o menos contundente, más aún siguiendo su línea política, que suele ser más la táctica del avestruz de esconder la cabeza y a ver qué pasa. Y me sorprendió, no sé si gratamente, ahí me sorprendió, pero hasta el punto de decir, bueno, pues al menos tenemos un jefe un presidente del gobierno que al menos tiene una postura, que ya va siendo hora de conocerla, pero que tomara un poquito las riendas de la situación, estés más de acuerdo o menos de acuerdo, pues me sorprendió y es un poco triste que me sorprenda a estas alturas. Claro, eso es. No es momento justo de ambigüedades. Yo creo que justo lo que necesitan ahora los ciudadanos, entiéndase como votantes, lo que necesitan son respuestas. Y lo que necesitan es sí o no, qué queremos y cómo lo vamos a solucionar. No necesitan sí, pero no, pero ahora quizá, ahora estamos con los independentistas, ahora no. Y eso yo creo que va a ser muy clave a la hora de votar. También se ha comentado mucho el que realmente mucha parte de los catalanes, no sé si es la verdad o no sabían las consecuencias reales que puede tener una independencia total en España. De hecho, con esto de que muchas empresas han cambiado su sede, ¿cómo se dice eso? Su domicilio fiscal. Hoy se comentaba entre los senadores que estaban en el Parlamento que eso tenía unas consecuencias para el PIB y unas consecuencias gravísimas a nivel de Cataluña, a nivel de Cataluña, y que estaban intentando muchas veces quitarle hierro al asunto de que están grave, pero sí que está. Estamos hablando de que no se ha declarado, no hay una independencia todavía real y se han ido un montón de empresas de Cataluña. O sea, leía todavía la SEAT, incluso ha perdido un montón de ventas, los bancos han cambiado sus domicilios fiscales. Esto tiene que afectar de una manera u otra a la economía de Cataluña. Ya no es que tiene unas consecuencias reales, pues bueno, yo creo que bastante peligrosas en cuanto a lo que les puede aportar. Claro, no sé, el Estado, si de llegar a declararse la independencia, estaríamos hablando de que a ver qué pasa con pensiones, qué pasa con seguridad social, subvenciones europeas, porque Europa no... La moneda, el banco, tendrán que tener un banco central catalán, no sé cómo lo llamarán, pero claro, esta serie de cosas no están planteadas, o yo al menos no las he visto planteadas en ningún sitio, y es algo que a mí como ciudadano de Cataluña me importaría, vamos, es que lo tendría en mis prioridades. Claro, desde luego de haber una consulta legal, ¿no? Se tendría que debatir y exponer todo esto a la sociedad catalana. Pero me gustaría pensar que la sociedad catalana realmente no veía las consecuencias. Yo creo que aquí se juntan tres cosas, porque no podemos tratar a la sociedad catalana como si fuera realmente... No, pero que a lo mejor de los medios de comunicación... Claro, Claro, se juntan tres cosas. Yo creo que es el sentimiento real de que tenían unos pocos que ha ido creciendo, luego la desafección y la crisis económica que puede sufrir igualmente una persona que esté en Cádiz como una que esté en Girona, y el botón que ha oprimido el gobierno del Partido Popular para pararle los pies a este independentismo de mala manera. Yo creo que ha sido un tótum de cosas que junto con la opinión mediática y todo este ruido pueden haber generado un poco de manipulación. Es que yo a mí también me gusta creer que un catalán piense que ser independiente es simplemente que tu DNI ponga que eres catalán. Yo creo que desde el punto de vista de la comunicación política, los partidos independentistas han transmitido la idea de que son muy proeuropeos. Efectivamente, no iban a salir de la Unión Europea, todo se iba a mantener como hasta ahora, solo que ellos iban a tener mayor independencia, mayor libertad. Y efectivamente, yo creo que ahora muchísimos ciudadanos catalanes se han dado cuenta que realmente, cuando Europa decía que si Cataluña se independizaba, salía de la Unión Europea y se ponía a la cola de los países para entrar,
pues que lo decía en serio, que no era broma, que lo del euro tampoco era una broma, salir de la moneda única y poner aranceles, poner fronteras. Y ahora creo que hay muchos ciudadanos catalanes muy cabreados porque se sienten engañados. Se sienten realmente engañados del discurso oficial que sus partidos les habían estado haciendo hasta ahora. Pero también hay que tener dos dedos de frente para ser consciente de que tal y como está estructurada ahora mismo España, es que España no es España. España es un elemento más de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea, de una serie de entidades supranacionales, dentro de las cuales obviamente está Cataluña. Y que si te independizas, pues abandonarás al Estado opresor, lo cual me parece fenomenal, pero ¿qué? ¿Te quedas sin moneda europea? ¿Te quedas sin los beneficios que te proporciona Europa en caso de una desgracia, en caso de I+D+I, en forma de ayudas europeas que para eso están? Y de ahí que se sientan engañados. Sí, pero claro, o sea, el argumentario independentista es el que es. No van a decir los puntos negativos de su programa porque en todas partes hay puntos negativos. Pero es que a mí eso principalmente para mí es la pata que cojea de la mesa. Es que me parece inconcebible que en la Europa actual haya de repente una Cataluña por ahí suelta. O hablo de Cataluña y hablo de muchas regiones más europeas, no solo de la catalana. Esto es un poco en relación a lo que hablábamos antes del vídeo, ¿no? O sea, en realidad, y trabajamos, yo creo, nos dedicamos un poco a la comunicación de una manera u otra todos. Esto es una campaña, una de las mejores campañas de comunicación política de la historia, porque ver cómo se han montado esta idea y cómo el apoyo que tienen detrás. Yo creo que se ha basado mucho en el sentido. Sí, esto es un storytelling. Pero el nacionalismo funciona así. El nacionalismo ha funcionado así toda la vida. Las leyes de la propaganda básica, las leyes de la propaganda, no quiero apelar a ello, pero ni quiero que se entienda que lo estoy relacionando, sí. Pero muchos de estos principios hemos visto cómo han sido aplicados. Yo recuerdo, que leí hace un par de semanas, y creo que era en El País, pero no me hagáis mucho caso, que decían las similitudes entre el discurso de Goebbels, propagandista nazi, y el catalanismo. Yo dije, joder, es que yo evidentemente no estoy de acuerdo con Goebbels, pero es que su método funcionó. ¿Cómo no lo van a imitar otros? Evidentemente, con un objetivo bien diferenciado. No vamos a engañar a nadie, pero lo que funciona se imita y ya está. Claro, pero a lo mejor por eso plantear unas elecciones da opción a plantear una campaña propagandística en la que estén todos los partidos, una campaña del sí y una campaña del no. Ahora hemos visto una campaña del sí y una campaña de lo ilegal, de lo que era ilegal, pero no hemos visto una campaña del no a la independencia. Los propios políticos, ¿vosotros pensáis que pensaban que el voto iba a estar radicado o a lo mejor tampoco ellos mismos esperaban esa reacción? Hombre, yo creo que en otro momento y con otras circunstancias quizás Europa hubiera reaccionado de manera distinta, pero en estos momentos en los que hay quien dice que Europa se desmorona, el Brexit, los partidos de extrema derecha que están tomando posiciones en Alemania, en Francia. Macedonia, en países nórdicos también, cuidado. La situación actual en Europa no es la idónea como para que un país, para que surja un nuevo país independiente, no, desde luego no es la idónea. En otras circunstancias no se sabe lo que hubiera podido ocurrir. Pero es que no tiene sentido, según los principios en los que se pensó la Unión Europea se pensó efectivamente para unir, para la unidad de los pueblos. Claro, para acabar con esas tensiones que venían arrastrando de las guerras mundiales, no para integrar pequeños estados que se desintegran y que crean fracciones en la sociedad. O sea, si estamos camino de la globalización, del internacionalismo, de los valores de la solidaridad, que son los que supuestamente representaba la Unión Europea, y digo supuestamente porque yo creo que a muchos nos ha defraudado un poco con todo este tema de los refugiados y con dar la espalda a los problemas sociales de la gente, pues no cabe, en este pensamiento no cabe un pequeño Estado que está levantando muros dentro de otras. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema que está relacionado, que enlaza con este último, y que ha pasado un poco desapercibido.
Y es que, bueno, oíamos, Jorge, en el diario.es que el Ministerio de Defensa y Educación planea instaurar una asignatura que enseñe los valores nacionales. Sí, es un convenio que se empezó a crear en el año 2015 entre el entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, y el que era de Educación, que es actual portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que, bueno, entre otras motivaciones que tiene es dar a conocer a los niños, o no tan niños, la figura del rey como jefe de las Fuerzas Armadas, que ya sabéis que es capitán general, y como referente de los valores de respetabilidad y dignidad personal. Bueno, esto no es nuevo, esto ya, por lo menos a mí mis padres siempre me habían contado que en su época había la famosa formación del espíritu nacional y posteriormente, aunque durante muy poco tiempo y con todas las diferencias del mundo, estuvo educación para la ciudadanía. No sé qué opináis de este tipo de leyes, de asignaturas, y si creéis que el Ministerio de Defensa debe estar dentro de es el nuevo programa de esa asignatura. Yo quiero cogerlo con pinzas realmente y quiero pensar que lo que nos están haciendo creer los medios no es una asignatura como la que hacía, a la que apelaba Jorge. Quiero pensar que es que han reculado y que quieren introducir educación para la ciudadanía, pero dándole otra vuelta de imagen, introduciendo más valores diplomáticos. Todas estas asignaturas, a mí me parece que lo único que hacen es, desde que eres un niño o que estás en la educación, a intentar alucinarte o quitarte y intentar que Es que es complicado, es lo que decía Sara. También hay que cogerlo un poco con pinzas porque no sé muy bien por dónde quieren tirar esto, porque al final yo en Historia de España yo estudié qué es España, los poderes que tiene, cómo se vive la defensa, cómo está... Pero más allá de eso no sé qué tipo de educación quieren ofrecer. O sea, sería mucho más interesante plantear en estas horas muertillas que tenemos los que no vamos a religión o valor a ciudadanía, una educación financiera real o una educación sexual planteada en diferentes ámbitos, no sé. Pero es que realmente no sé por dónde quieren abordarlo, más allá de Historia de España. A mí me parece que es matar moscas a cañonazos, tal cual, porque yo creo que el patriotismo y el orgullo hacia tu tierra se fomenta solo, o sea, llega solo. Para mí es un orgullo que España fuese un país que estuviera a la cabeza del matrimonio homosexual, que somos un país que está siempre arriba del todo en las donaciones de órganos, que en Barcelona y en Madrid tengamos 2 mujeres de alcaldesas. Eso pues apela a mi sentimiento patriota. Pero luego cuando ves que el partido que está en el gobierno es un partido corrupto, o sea, que es un partido que está imputado, es donde vamos, o sea, ¿dónde vamos? Que el PSOE de González también estuvo hasta el cuello de corrupción, que los sindicatos también han metido la mano en el bote. Pues ahí ya te dan ganas de sacarte el pasaporte luxemburgués o macedonio. ¿Y qué ocurre? Pues que esos son las píldoras que, bajo mi punto de vista, acaban construyendo tu identidad nacional. Valorarás más unas o valorarás más otras, pero creo que eso nos enseña en el cole. Yo voy a introducir 2 datos nada más, simplemente que España es el tercer país europeo con más población de nivel educativo bajo y que no tenemos ninguna universidad entre las 200 más prestigiosas del mundo. Y yo creo que estas circunstancias, es decir, la catastrófica situación de la educación en España, está directamente relacionado con la injerencia política en el sistema educativo. Y ahí vamos a la utopía de la separación de la política y la educación, que francamente creo que va a ser muy complicado que se lleve a cabo porque a la clase política no le interesa. Y creo que básicamente el problema del sistema educativo español es ese, la injerencia de la política. No sé si estáis de acuerdo. Y bueno, y por supuesto que salte esta noticia en pleno 2017, una asignatura patriótica, es que no merece casi ni... Claro, nos viene muy bien, ¿no? Al hilo de Cataluña nos viene... Sí que creo que el problema de la educación en España lo llevamos arrastrando tras cambiar no sé cuántas veces las leyes, las reformas educativas, no soy capaz de enumerarlas todas. Yo creo que mientras estudiaba se cambiaron 2 veces. Creo que deberíamos llegar a un pacto estatal por la educación y repensarla, llegar a soluciones y mirar por dónde estamos fallando y no buscar este tipo de polémicas, por así decirlo. Si realmente fuera
una educación para la ciudadanía, pensada para la ciudadanía, estaría bien, pero repito, lo cojo con pinzas esta información patriótica. Claro, lo que no puede ser es que en Castilla y León estudiemos cosas diferentes a los gallegos o a los de Madrid. O sea, yo también creo que debería haber un pacto nacional por la educación, por una... O que el examen de acceso a la universidad... Bueno, sean dispares, ya, son opuestos. Eso, es que la selectividad... Sí, la selectividad... Corta la universidad, si tú te vas a ir, estás en Andalucía y te vas a ir a estudiar a Madrid, debería ser... Tú puedes optar a cualquier universidad de España, entonces ¿por qué no va a ser el mismo examen? Sí, claro, es que el examen de selectividad de los de Canarias comparado con el examen de selectividad de Madrid o de Castilla y León tiene muy poco que ver. Es que habría que empezar por ahí y luego ya pues plantear diferentes asignaturas pensadas, en como decías ahora, para la ciudadanía, no para contentar al ministro de turno. Bueno, que las asignaturas al final a veces es muy difícil que no se introduzca la opinión pues del gobierno de turno o del profesor de turno, y me parece que bueno, eso es una carga más al estudiante que encima es una manera, a mí es que todo lo que sea como intentar introducir la opinión en ti, en lugar de pensar lo que tú piensas, ¿sabes? No lo puedo entender. O sea, el adoctrinamiento, igual que pasa con los que estamos comentando, ¿no? Que a veces pues están sesgados y si una persona no tiene la capacidad de ver ese medio de comunicación del otro y luego comparar y decir cuál es su opinión, a lo mejor pues tenemos el problema que entiendo con los ciudadanos, el problema que decimos en la educación, el problema que decimos de las universidades, ¿no? Claro, y yo quería introducir un tema, si te parece bien, y es que a raíz de lo que estamos hablando del adoctrinamiento, el papel de las televisiones y radios públicas que hay no solo en Cataluña, sino en todas las comunidades autónomas, porque también se habla de que durante la época en la que estaba gobernando Esperanza Aguirre, Telemadrid era pues poco menos que propaganda del Partido Popular. Entonces, ¿qué os parecería si hubiera una propuesta de supresión de las televisiones y radios autonómicas, siempre y cuando pues ambientes estén controladas por los gobiernos y se dediquen a hacer propaganda en estos casos? ¿Hablas de suprimirlas? Hombre, el ideal sería modificarlas, cambiarlas, que hicieran pues eso, un servicio al ciudadano, pero por ejemplo en este caso en el que hacen mucha propaganda, ¿qué os parecería eso? Hombre, para mí, según lo que estás comentando, me ha venido a la cabeza Canal Nou, un auténtico foco de propaganda que acabó hundiéndose porque no tenía razón de ser, o sea, porque llegaba un momento en que eso no es rentable y estar bombardeando con un producto que vende tu programa electoral llega un momento en que cansa y se hundió porque además no se hicieron las cosas bien. Yo quiero creer que en España podemos tener un modelo de televisiones públicas o medios públicos fiable. A lo mejor la BBC es mucho pedir, pero si la BBC funciona, ¿por qué no funciona en España? Pero bueno, entonces ya... Su gestor. Yo creo que suprimirlas no es el camino. En cualquier caso, modificarlas y plantear... o hacer leyes, regularlas. Claro, Hombre, en teoría las leyes existen, las leyes de regulación de las televisiones autonómicas y sus consejos. Pero claro... Yo también estoy a favor de que no... Claro, sí, qué duda cabe. Sí. No, suprimirlas jamás. Debería haber garantías de que fueran medios plurales y con programación de calidad, pero suprimirlas... Si es que lo preocupante es que esos establecimientos, esos métodos supuestamente existen. O sea, ya hemos visto que es que ayer mismo el Consejo de Informativos de Televisión Española, Radio Televisión Española y los medios de comunicación online del ente público dijeron, oigan, señores, que basta ya, que es que hasta los medios de comunicación europeos públicos los han separado, os han dicho, vosotros no, majos, porque es que no estáis informando bien, no estáis haciendo bien vuestro trabajo. Y los han apartado y, por desgracia, tengo que decir que con razón. Es que es mediocre. Es una vergüenza que cada vez que haya un atentado o una información súper importante de estado grave nos esté informando, que se estén emitiendo otro tipo de los historias. incendios en Galicia, por ejemplo. Que estaba Carlos Herrera con las croquetas. Ya se nos ha acabado el tiempo, ya estoy de vosotros. Muchísimas gracias por Karina, Juan, Álvaro, Sara. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias por invitarnos.
Sin nada, recordaros que podéis volver a escuchar todos los programas en nuestra web, en iTunes y desde hoy también en iVoox, que nos había hecho una recomendación Laura de que los pusiéramos también en iVoox y a ver qué tal funciona. Así que nos vemos el próximo martes. Adiós. Hey, audience. I said audience. Do you feel like singing? All right. Keep it grooving now. Don't mess up with my groove. Don't mess up your groove, baby. When the saints go marching in, when the saints go marching in, I want